o más que quitársela, vamos a dejarla y dibujamos la falda encima para aprovechar también cualquier cosa. Entonces voy a trabajar con otro color, un verde, y una línea más gruesa. Fíjense, aquí en la falda yo debo colocarle lo primero que la falda más sencilla que podemos dibujar es la falda recta, que prácticamente aquí está dibujada, y la pretina, ¿no? Esa pretina tengo que decidir de cuántos centímetros es. Vamos a suponer que en este caso vamos a trabajarla de 3 centímetros. Puede ser inclusive de 2 centímetros o 2,5 centímetros. Yo creo que en clase les comentaba que no lo recomendaba muy delgada porque si no, ¿cómo trabajas la parte de los botones y del ojal? Claro, el ojal se hace en el sentido horizontal, pero de todas maneras te genera una incomodidad. Fíjense que hice una línea más o menos larga, la voy a ampliar aquí para que se vea, y la voy a llevar hasta la otra punta. En este caso, como ya nosotros habíamos hecho lo que era la cadera del cuerpo y lo que era la recta, yo la estoy dejando. Podemos repetir o repasar, pero eso lo vamos a hacer luego en clase, cuando nos toque en algún momento hacer otro modelo de falda. Pero en este caso vamos a seguir aquí. Yo voy a borrar esto. Y aquí borro también. Fíjense que me estoy metiendo, es el único momento en donde está autorizado meterse dentro del boceto, que es para hacer la pretina. ¿Por qué esto se puede hacer? Bueno, porque la tela se corta en el sentido longitudinal y en ese sentido la tela da permite cierto estiramiento. No sé si ustedes han intentado con una tela plana, pero si tú estiras la tela, ella generalmente es plana en todos los sentidos, pero cuando tú cortas en el sentido longitudinal, ella siempre da cierto estiramiento, pequeño, pero lo da. En este caso, aunque es pequeño, es suficiente para estos, no llega a ser 1 centímetro, será como medio centímetro, que le va a faltar aquí. Y para dar esta parte de la cintura. Entonces decíamos que aun cuando el boceto se extiende, en este caso pues en la falda no, y se va a dibujar así recto. Yo voy a borrar entonces esta línea que tengo de la parte de la camisa, y quería que ustedes vieran esto porque a veces les toca dibujar algo así y entonces me lo ensanchan o me lo hacen en diagonal. No es que no se pueda hacer, ojo, se puede hacer cuando la cinturilla es más bien anatómica, o sea, es más ancha, pero ahorita no. Esta cinturilla es la clásica y se corta como un rectángulo. Cuando baje la tela, voy a hacerles un dibujo para explicarles eso. Cuando tú compras tela, supongamos que este cuadro es la tela que compraste, de un lado la tela viene doblada. Supongamos que es esto. Que la tela trae su doblez aquí. Que es que no veo de lejos y entonces no sé lo que estoy haciendo. Suponiendo que la tela, esta es la pieza de tela que compraste y que ya viene doblada como siempre viene, pues viene doblada aquí a la mitad. Este es el largo de la tela que compraste, o sea, este es el hilo de la tela. Podemos hacer a ambos lados para que se entienda que aquí está el hilo de la tela. Y yo cuando hago la cinturilla de la falda, corto un rectángulo con la longitud de la cinturilla, obviamente, en este sentido. En el hilo de la tela tiende a estirar un poco, ya sea la cinturilla fina o gruesa.
más o menos uno corta una cinturilla así, un poco más ancha, porque generalmente esto se dobla, entonces la tienes a los dos lados. Generalmente, no necesariamente. Hay gente que no decide cortar la pieza de un solo ancho y la corta doble y la cose arriba también, ¿no? Eso es una decisión. No sé, bueno, no sé por qué. Yo tiendo a hacerla ancha porque me parece más cómoda. Te ahorras un trabajo, te ahorras una costura, pero de repente puede ser porque tienes dos telas, de repente puede ser por alguna razón. Pero en este sentido, la tela estira. Si la tela estira en ese sentido, esto es lo que les estoy diciendo, que estos milímetros que le vas a quitar aquí y aquí del boceto técnico, realmente no los necesita. Esta cinturilla estira ese poquito, ese centímetro, esos 2 centímetros o 4 centímetros que serían en ambos casos, suponiendo que sea 1 centímetro por cada lado. Ahora, aquí ya habíamos dibujado la silueta, ¿verdad? De la falda. ¿Qué hicimos primero? Dimos el alto de cadera y la mitad del contorno de cadera. Esta medida acá es la mitad del contorno de cadera, esta medida es el alto de cadera. Trazamos una diagonal con la línea de cintura en ambos lados y sacamos una pequeña curva no muy ancha o no muy volumétrica, por decirlo de alguna forma. Se trata de que la curva no sea muy fuerte porque se tiende ¿cómo se diría? A exagerar mucho, no te va a quedar bien. Sí es verdad que hay personas que tienen la cintura muy reducida, ya sea por las razones que sean, eso no es el problema en esta clase, y que obviamente al hacer la curva de la cadera, pues esta curva es mucho más fuerte. Sin embargo, siempre se va a ver un poco más ligera y lo que tú puedes hacer para ajustarla es hacerle la pinza un poco más ancha. En vez de hacerla de 3 centímetros, puedes hacerla inclusive hasta de 4 y así la ajustas un poco más. Y te queda como más pronunciada la parte posterior, si esa es la idea de la persona. Permiso. Eso es en el caso de la falda. En el caso de las pinzas, bueno, la línea de cadera la bajamos en línea recta para terminar con la parte externa de la falda. La línea de cadera la bajamos como línea recta y línea recta. De hecho, cuando comenzamos la clase dijimos que íbamos a hacer una falda recta. La vamos a hacer a 60 centímetros, por lo cual yo voy a borrar la falda larga que habíamos dibujado y la voy a dejar justo aquí. Entonces sería una falda a 60 centímetros, que sería la altura de la rodilla, según nuestra modelo, porque puede ocurrir que no sea exactamente esa la altura. Bajando las caderas tenemos la línea recta, ¿verdad? Si hacemos la falda en un sentido, en el delantero, pues podemos tenerla así como está ahorita, o puede ser diferente. Vamos a ver algo. Este es el delantero, y quitándole las líneas. A la mitad de la línea de cintura saco la mitad para obtener las sisas de la pinza de cada lado, mitad de un lado, mitad del otro lado, y el alto de la pinza tiende a ser en el posterior más corto que en el delantero. Entonces en el posterior le damos 10 centímetros. Si es muy voluminosa la silueta, la puedes recortar un poco más. Esos ajustes, obviamente, inclusive hay gente que no cose la pinza recta, sino que le da una pequeña curvatura. Eso es para dar más volumen. O sea, aquí tenemos la línea y aquí tenemos la falda. Vamos a borrar acá y colocamos otra vez el dibujo de la falda. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el posterior de la falda. Como yo les decía, el tamaño de las pinzas no se acota. Se mide sí.
O sea, cuando les digo se mide, quiere decir que ustedes lo deben medir porque yo se los puedo revisar. De repente se me olvida revisárselos, pero debo revisárselos. Debería revisárselos. Porque es parte de lo que ustedes tienen que aprender, pues. Recuerden algo, para nuestro trabajo, la pinza posterior son 10 centímetros, la pinza delantera son 12 centímetros. Entonces, aquí ya habría una diferencia, ¿no? La pinza posterior debe quedar un poquito más arriba. Yo lo voy a hacer al ojo por ciento. Pero es algo obvio, el posterior debe quedar más arriba porque así le das más volumen. Si lo haces más abajo, pues no te da más volumen. Tú mides esta línea que mida 10 centímetros y en el delantero mides la línea de la pinza que mida 12 centímetros. Eso no quiere decir que cuando estés confeccionando tú mañana no puedas modificar la longitud de la pinza. Tú la puedes modificar. Una persona con poco volumen le puedes colocar la pinza más larga. Una persona con más volumen puedes colocarle la pinza más corta. Pero eso varía en función a eso. Entonces hay que esperar a ver a quién le estás confeccionando la prenda. O también que lo tenga más caído, entonces tienes que hacérselo más abajo. Aunque uno tiende a corregir errores en la silueta cuando estos errores deforman mucho la prenda, ¿no? Para mejorar o para que se vea mejor la prenda. Aquí tenemos entonces la pinza del posterior, la pinza del delantero. Otra cosa que tenemos que corregir aquí es que en el delantero no hay corte. Y no hay corte por una razón simple. La tela la tomamos completa. En el posterior, como le colocamos cierre, hay que hacer el empalme de las telas. Si ustedes pegaron cierres en los primeros semestres, que las enseñaron a pegar cierre, ustedes vieron que unieron dos pañitos con un cierre. Porque siempre es una tela cortada. ¿Cuándo no es una tela cortada? Cuando estoy usando un cierre de estos gruesos o un cierre que se va a ver. Pero en ese caso, el dibujo también es distinto del cierre. Vamos a borrar un poco esta parte y borramos aquí. Fíjense que estoy limpiando el dibujo para que se vea. Lo debí haber limpiado antes de copiarlo para que no tuviera que repetir el trabajo, pero bueno. Sí se está grabando. Ok, entonces aquí tenemos la falda delantera, la falda posterior, siempre como regla, a mano izquierda colocamos en el papel, a mano izquierda colocamos la falda delantera y a mano derecha la falda posterior. Si estamos viendo de frente el papel, ¿no? De frente a nosotros. Entonces aquí tenemos la mitad de la falda y yo debo poner una solapita para que cierre y pase el botón. Entonces lo coloco acá. Fíjense que esto no lo estoy poniendo justo a la mitad. Aunque pudiera ponerlo justo a la mitad. Perdón, la línea no está derecha. Si yo quiero ponerlo justo a la mitad lo pongo. Y lo que hago es que la cinturilla es un poco más ancha pero por dentro. Eso lo puedo hacer. Entonces aquí, si quiero, pongo el botón. Pero como hemos dicho, el botón debe ir siempre en el centro. Entonces yo prefiero sacar mi lengüita un poco y poner mi botón justo en el centro del eje. Para que me quede allí el eje de la simetría. Ahora, tenemos que colocar una línea de corte en la falda. Porque como les había comentado, cuando corto la falda,
hago esta pieza entera y esta pieza la corto para que pueda colocar allí el cierre. Muchas veces aprovechamos, bueno, eso lo hago yo y creo que lo hace todo el mundo, que es que aprovechamos el borde de la tela, el orillo de la tela, para no tener que rematar. Entonces allí colocamos la línea del cierre y esta pieza la dejamos con el orillo de la tela. Al menos eso lo hago yo, no sé si lo hace todo el mundo. Recuerden que yo no soy profesora de confección. Entonces aquí tenemos la línea de empalme de las dos telas. Independientemente de lo que dije, se haga o no esa unión, lo que va aquí es el cierre. Fíjense, arriba la cinturilla la uno con un botón y la parte de abajo con un cierre. Rara vez se llega al cierre hasta acá arriba. Yo realmente no lo he visto. Es incómodo coserlo. Para coserlo así tendrías que tener una máquina industrial y no sé. Hay gente que hace cosas, bueno. A veces vale la pena hacerlo cuando las telas son dóciles y se prestan. Pero hay ciertas telas que tienen ciertos grosores que de verdad es incómodo coser un cierre hasta acá arriba. Entonces es más sano coser la falda, colocar el cierre, o por lo menos es lo más clásico. Para no decir que es más sano, porque no sería la palabra. Es lo más clásico. Entonces colocar el cierre aquí y acá arriba el botón. Ahí, en cuanto a la representación del cierre, es esta línea. Si tú quieres hacer una modificación, yo no voy a discutir eso. Con tal de que se entienda que eso es un cierre. En cuanto a la representación de los botones, también te lo dejo a tu libertad. Si tú quieres colocarle más detalles al botón, esa puede ser tu decisión. O puede ser algún elemento distintivo que tú decidas colocarle a tu boceto, que lo haga verse diferente de los bocetos de tus compañeras. Eso es válido. Aquí fíjense, aquí tenemos entonces la línea de cadera y la cinturilla que habíamos hecho, que como ella estira un poquito, la recortamos o nos recorta un poquito y no es en toda la silueta. En la cintura exacta la medida es. Lo que varía un poquito es en el talle. Y eso no afecta para nada, siempre se ha hecho así y funciona también así en las faldas como en el pantalón. O sea que aquí tenemos las líneas, terminé las líneas para que se viera la falda recta. Entonces aquí tenemos una falda recta delantero y posterior.